Innovación Educativa, temporada 3, episodio 6. Hola, innovadores e innovadoras. Esto es Innovación Educativa, el podcast en el que hablamos sobre aprendizaje cooperativo, ABP, gamificación y todas aquellas apps y estrategias que te ayudarán a mejorar tu clase mañana mismo. Soy José David, maestro de primaria, formador de docentes, innovador certificado de Google y co-host del programa G Suite Edu Podcast. Estás en tu casa, la casa de la innovación, así que relájate y disfruta, porque esto empieza en 3, 2, 1... Muchas gracias por estar un día más conmigo en este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, espero y deseo que todo vaya genial. Sexta entrega de este curso podcast. En el episodio anterior vimos dos nuevas estructuras cooperativas, lápices al centro y parada de 1 minuto. Aunque realmente esta última estructura la puedes modificar para adaptarla a tus necesidades. Es decir, que puedes hacer la parada de 2 minutos, o la de 3 minutos, o la de 30 segundos, como tú prefieras. Adáptala a tus necesidades. Muchas gracias a todos los que seguís este podcast y lo compartís en las redes sociales para que llegue a más docentes. En Twitter escribe nuestro amigo Antonio Garrido, @antogg83, los que queráis introducir el cooperativo en vuestras aulas o repasar conceptos, no os lo podéis perder. Qué fácil lo hace Serendipium. Y luego también... la señorita Cooper ya forma parte de nuestras vidas. Otro comienzo de semana con ella de copiloto. Un abrazo. Bueno, pues qué alegría volver a saber de vosotros, Antonio. Muchas gracias por tu recomendación del podcast. Me encanta que la señorita Cooper haya entrado en vuestras vidas y que empecéis la semana con ilusión escuchando sus episodios. Vamos a ver cómo continúa esta historia muy pronto. Un fuerte abrazo y que tengáis una gran semana. También por Twitter me escribe Raúl Gómez, @Raúl_EF. Estos van a ser los roles que voy a utilizar en educación física para aplicar aprendizaje cooperativo. Y me menciona, @Serendipium. Bueno, pues Raúl, que precisamente tengo el placer de conocer en persona, comparte con el claustro virtual sus roles para el área de educación física. Entre estos roles se encuentra el entrenador, el jugón, el capitán, el árbitro, y todos ellos, a su vez, son jugadores. Me encantan estos roles, creo que están muy bien escogidos y contextualizados, y las funciones de cada uno de ellos están perfectamente explicadas en la imagen que nos comparte Raúl. Bueno, Raúl, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros estos roles, y por cierto, hablaremos de roles cooperativos muy pronto. Me alegra mucho que sigas este podcast y me encanta todo lo que haces para mejorar tus clases. Un fuerte abrazo. En iVoox me escribe Martita Borraz. Genial como siempre, José David. Seguimos aprendiendo mucho y esperando impacientes tus próximos episodios. Por cierto, espero que esta sea solo la temporada 1 de la señorita Cooper. Saludos. Pues encantado de leerte de nuevo, Martita. Me alegra mucho que te enganche esta historia y que te resulte útil. Cuando lleguemos al episodio 10 de la historia de la señorita Cooper, bueno, en realidad lo haré un poco antes, tengo pensadas varias ideas. Continuar con otra temporada, con aspectos más avanzados de aprendizaje cooperativo, como tú propones, empezar otra historia con personajes diferentes con los que trabajar otras metodologías, también puede ser interesante, y alguna idea también tengo por ahí pendiente que ya os contaré. Así que seguid atentos porque dentro de poco necesitaré vuestras opiniones para adaptarme a vuestras preferencias en este programa. Y también por iVoox, Miguel Ángel Morillas escribe: muchas gracias por compartir toda esta información con los compañeros a través de los podcasts. Como propuesta de mejora, propondría reducir el relleno e ir más al grano. Y también reducir los ruiditos que a veces me parecen fuera de lugar. Es solo mi opinión. Gracias de nuevo, mucha fuerza y ánimo para continuar en esta línea. Bueno, Miguel Ángel, pues muchas gracias por tu comentario. Tomo nota de todo lo que me dices, claro que sí, porque el programa lo hago por y para vosotros, los oyentes. No sé si con relleno te refieres a esta parte de introducción y revisión del feedback de los oyentes. Creo que es imprescindible para situarnos, para saber lo que opináis y darlo a conocer al resto de los oyentes. O bien si te refieres a algunos detalles de la historia más accesorios o complementarios. Bueno,
Es una historia y creo que debe estar bien ambientada y contextualizada. De hecho, pronto entenderéis el porqué de todos estos misteriosos acontecimientos que le suceden a la señorita Cooper. Todo tiene una explicación, ya lo veréis. En cualquier caso, me apunto tu opinión y para hacer caso de ella, sin más dilación, damos paso ya a nuestra historia. Estaba a punto de terminar y cuando miró por la ventana, se llevó un gran susto al ver que ya era completamente de noche. Madre mía, qué rápido se ha pasado el tiempo. Empezó a recoger para irse a casa, cuando de repente oyó un fuerte golpe en la clase de al lado. ¿Qué ha sido eso? Pensó. Estaba sola en el colegio. El conserje le había dejado la puerta preparada para que cuando la señorita se marchara, quedara completamente cerrada. Así que la señorita Cooper estaba en esos momentos sola, o eso creía. Y de nuevo, otro gran estruendo que provenía de muy cerca. Sus latidos empezaron a ir cada vez más rápido, y su instinto le hizo salir de su clase a ver qué pasaba. Justo cuando se asomó al pasillo, vio una sombra que salía despavorida de la clase de doña Tradis. Fue visto y no visto. La señorita Cooper no pudo ver qué era aquello, y cuando se dio cuenta, aquello se había esfumado. La señorita Cooper quedó petrificada al ver aquello que salía velozmente de la clase de doña Tradis. Debido a la oscuridad del pasillo, a las prisas por ver qué pasaba y al propio susto, no consiguió adivinar el tamaño ni la naturaleza de aquello. La señorita no daba crédito. ¿Qué ha sido eso?, se preguntaba ella misma sin parar. Se armó de valor, se acercó a la puerta de la clase de doña Tradis y a la velocidad de la luz, encendió la luz. La oscuridad desapareció por completo y la señorita Cooper presenció un silencio inquietante. Todo estaba en orden. Nada parecía estar fuera de su lugar. Esto no me cuadra. ¿Y estos golpes tan fuertes?, se decía sin encontrar explicación. La señorita Cooper volvió a su clase, recogió sus cosas, apagó las luces y salió del colegio, cerrando la puerta tal y como había quedado con el conserje. Acababa de presenciar otro misterioso fenómeno que no sabía explicar. Pasó la noche dándole vueltas a este tema, recordando y reviviendo cada detalle de manera que pudiera encontrar alguna pista en aquellos estruendos o en aquello que salió despavorido. Pero todo intento fue inútil. En realidad, la señorita sentía más curiosidad que miedo, así que ella estaba dispuesta a investigar hasta encontrar el origen de todos estos misteriosos acontecimientos, desde la extraña nota que había encontrado encima de su mesa, hasta los fuertes golpes que provenían de la clase de doña Tradis, pasando por el ordenador encendido con la hoja de cálculo, la carta que le entregó Carlota y el correo recibido a las 3 de la madrugada. A la mañana siguiente, con cara de haber dormido menos que un búho, se dirigió al colegio. En su mente solo había un pensamiento que daba vueltas como el agua de un remolino. Y de repente... ¡Mira por dónde andas! ¿Será posible? La señorita Cooper iba tan ensimismada en sus pensamientos que estuvo a punto de ser atropellada por un coche al cruzar la calle. Llegó al colegio más tarde de lo habitual. Entró con paso acelerado y mientras cruzaba el pasillo, vio que doña Tradis ya estaba en su clase. Decididamente entró y se dirigió a la veterana maestra. Doña Tradis, ayer por la tarde, mientras preparaba unas actividades en mi clase, oí un fuerte ruido que provenía de esta clase. Me asusté muchísimo, porque ya no quedaba nadie, absolutamente nadie en el colegio. Pero vine a ver qué era y solo pude intuir una sombra que salió rápidamente y se esfumó por el pasillo. ¿Has notado tú algo raro en tu clase? ¿Algo raro? Ya te dije que en este colegio pasan cosas extrañas cada día. No pierdas tu tiempo porque no conseguirás encontrar ninguna explicación. La señorita Cooper notaba algo misterioso en estas palabras. Era como si doña Tradis intentara ocultarle algo. De repente, la señorita vio algo que le llamó la atención. Era un cartel que estaba colgado en la pared. ¿Y esto? ¡Qué chulo! ¿Qué quieren decir todos estos nombres? Doña Tradis se abalanzó violentamente sobre aquel cartel, lo arrancó de cuajo de la pared y lo rompió en 1000 pedazos que tiró a la papelera.
¿Qué quiere decir qué? Aquí no hay nada, ¿no ves? Más vale que te limites a dar tus clases, señorita feliz, y no te metas en asuntos que no son tuyos. La señorita Cooper salió velozmente de esa clase, entró a la suya y cerró la puerta mientras intentaba tranquilizarse. Se sentía atacada por el tono que había usado doña Tradis, pero sobre todo intrigada porque, una vez más, notaba cómo doña Tradis le ocultaba algo muy importante. La señorita Cooper deseaba que sonara la sirena para ver las caras de sus alumnos, cosa que le alegraba y tranquilizaba mucho. Y así fue. Empezaron a entrar todos: Iker, Silvia, Valentina, Óscar, Verónica, Adrián, Alba y, por supuesto, Carlota, que con un guiño de ojos hizo que la señorita Cooper se olvidara por un momento de todas sus preocupaciones. Esa mañana estuvieron trabajando una técnica cooperativa muy interesante que había aprendido de forma autodidacta la señorita Cooper en sus búsquedas. Se llamaba el rompecabezas y la utilizaron para aprender las diferentes operaciones que pueden hacerse con las fracciones. La señorita escribió en la pizarra las partes en las que se dividía aquel tema. 1. Suma de fracciones. 2. Resta de fracciones. 3. Multiplicación de fracciones. Y 4. División de fracciones. A continuación, asignó en cada grupo los números del 1 al 4, de manera que dentro de cada grupo había un alumno al que le había tocado la suma de fracciones, otro que se encargaría de la resta de fracciones, un tercero de las multiplicaciones y un cuarto de las divisiones. ¿Y ahora qué? Pues muy sencillo. Todos los alumnos de la clase con el número 1, es decir, a los que les había tocado la suma de fracciones, se colocaron juntos. Lo mismo hicieron los alumnos con el número 2, los de las restas, los del número 3 y los del número 4. Y en cada uno de estos grupos, los alumnos fueron especializándose en la parte que les había tocado. Así, los alumnos con el número 1 estuvieron trabajando juntos una serie de actividades relacionadas con la suma de fracciones, de igual y de distinto denominador. Estuvieron haciendo actividades muy variadas, usando estructuras cooperativas como el 1-2-4, el folio giratorio, lápices al centro, que por supuesto ya conocían. Y así con el resto de grupos y sus temas asignados. De hecho, este trabajo de especialización duraría varias sesiones de trabajo hasta que cada grupo se convirtiera en un auténtico equipo de expertos. Llegados a este punto, cada alumno volvería a su equipo original, es decir, a su equipo base. Allí explicarían a sus compañeros, por turnos, todo lo que habían aprendido durante esas sesiones de especialización. Primero, el alumno 1 explicaría las sumas a sus compañeros y harían actividades de aplicación. Lo mismo con el 2, con el 3 y con el 4. Al final, todos los miembros de cada grupo base habrían aprendido las operaciones básicas con las fracciones. Así, como si cada uno de ellos aportara la pieza de un puzzle, juntos, con las piezas de todos, completarían ese puzzle deseado, que era aprender las 4 operaciones básicas con fracciones. Esta técnica cooperativa, del rompecabezas, en realidad puede aplicarse a cualquier tema, asignatura y nivel educativo. La señorita Cooper disfrutaba mucho con sus alumnos y se notaba que ellos también lo hacían a la vez que aprendían. Aquel día terminó, así que continuarían aplicando esta técnica al día siguiente. La señorita Cooper se volvió a quedar sola en clase y de nuevo le vino a la mente aquel incidente que había tenido a primera hora de la mañana con doña Tradis. Entonces, la técnica del rompecabezas le dio una grandísima idea. Esperó a que doña Tradis saliera de su clase para irse a casa y, cuidando que nadie le viera, entró a su clase, se acercó a la papelera y uno a uno fue metiendo en una bolsa los papeles del misterioso cartel que había desmenuzado doña Tradis. Este rompecabezas no se me va a resistir. Y hasta aquí el episodio de hoy. Puedes seguirme y comentarme en Twitter como @serendipium y en mi web josedavid.com. Además, te animo a que dejes tu valoración y reseña en tu app de podcast y que lo compartas con alguien a quien creas que le puede ayudar. Recuerda que puedes seguir transformando tu aula con el podcast que hago con David Santos, G Suite Edu Podcast.
Sé feliz, disfruta en clase y disfruta de la vida. Nos volvemos a escuchar muy pronto. Hasta entonces, Que la innovación te acompañe.